actualización o parte 2. Aquí vuelvo con Maggie ya de adultos. Ya habían pasado algunos años, me había enterado muy tarde que Maggie, que un poco antes de cumplir la mayoría de edad, se había casado. De hecho también me enteré que ella había tenido su primer hijo. El tipo con el que se casó, que llamaré Darío, era el mismo novio de sus 15 años, pero este matrimonio se dio por compromiso forzado. El muy hijo de perra la embarazó. Eso lo supe con el tiempo, pero no me importaba su vida. Yo estaba haciendo la mía, trabajaba y estudiaba, me esforzaba en sacar mi carrera universitaria, desarrollaba mi carrera profesional. Pasaban los años y encontré a una novia, que fue luego mi esposa, una muy buena mujer, realmente la amaba y la quería. De Maggie solo escuchaba comentarios casuales y esporádicos de vez en cuando. La relación con mi esposa era buena, mi familia la amaba, mi madre la consideraba la hija que nunca tuvo, todo iba de maravilla. Pero sucedieron cosas que empezarían a deteriorar nuestra relación. Mi trabajo me forzaba a ausentarme de la ciudad, mi oficina me había puesto como suplente en cargos de gerencia en la zona y mi esposa en una empresa donde trabajaba la enviaban periódicamente a hacer entrenamientos en otras ciudades del país. Esto fue distanciándonos poco a poco, a veces no coincidíamos en nuestro hogar, solo llamadas y mensajería instantánea. Llegaron las videollamadas, pero no era lo mismo. Nuestra relación de varios años se fue deteriorando. Un buen día me envían a una ciudad, donde vivía Margarita, la hermana mayor de Maggie. Ella vivía con su esposo e hijos y al saber que yo estaba en la ciudad, me ofrecieron alojo. Compartí con ellos ese día e hice la pregunta inevitable al preguntar por toda la familia, ¿cómo estaba Maggie? La cara de mi prima fue trágica, que ya ahora tenía 2 hijos, el mayor tenía 14 años, el menor 12, conversamos mucho y ella me dijo que el esposo la maltrataba, el muy desgraciado vivía con ella en el mismo apartamento de mis tíos ya ancianos se habían ido de la casa a la ciudad de sus padres, o sea de mis abuelos, donde yo estaba, en donde vivía Margarita, no soportaban al esposo de Maggie, quien negoció el apartamento y se lo quedó él, pero que era muy violento, controlador y muy celoso, que ella lo quiso dejar varias veces y eso eran peleas, discusiones y una serie de eventos más. Incluso se pelearon con mis primos de la misma ciudad porque él se sobrepasó hablándole mal al suegro y mis primos lo golpearon para que respetara a su tío. En fin, el tipo era el propio patán. Yo solo le dije a mi prima que cada quien elige con quien quiere estar, que la decisión estaba en la misma Maggie. Pasó un tiempo más y mi esposa me dijo que ya así no podíamos continuar, que ella estaba en la cúspide de su trabajo y yo estaba en el mío, pero lo peor era que a ella le ofrecieron un puesto de importancia en el exterior, a Europa, que se podía ir pero que yo tenía que renunciar al mío, que había pedido un tiempo para pensarlo pero que tenía que dar una respuesta casi de inmediato porque dependía de mí. Yo me opuse, pero ella había trabajado tanto años por tener ese puesto. Entonces resolvimos que se iría y yo negociaría mi salida. Estaba en medio de un importante proyecto y me darían una buena comisión. Mi esposa se fue, le dije que en 3 meses concluiría y me iría con ella. Pero sucedió que el proyecto se alargó y mi esposa estando en el exterior no me dio más tiempo. Los papeles del divorcio se dieron, ya teníamos como más de 1 año distanciados, entendí que no lo íbamos a alargar, siempre sospeché que quizás tenía a alguien más, pero no me quise dar mala vida por eso, que fuera feliz, yo me iba a concentrar en mi trabajo. Luego de 1 año de estar separados, me tocó ir varias veces a la ciudad donde vivía Margarita, me quedaba allá en vez del hotel. Me acerqué a la familia de nuevo. Un buen día le dije a Margarita que volvería la semana siguiente a inspeccionar una obra. Me dice que se iba a hacer difícil, porque Maggie vendría a pasar una semana de vacaciones con sus hijos, que iba a ver cómo hacía para arreglarme una habitación. Sin embargo le dije que no habría problemas, me quedaría en un hotel. Sin embargo me dijo que haría todo lo posible ya que Maggie, al saber que yo iba con concurrencia allá, dijo que le gustaría saludarme. Eso me heló por dentro, verla de nuevo después de tantos años, pero no supe si venía con su esposo que supuestamente era buen amigo del esposo de mi prima Margarita. Joder, estaba indeciso. Margarita me dijo que pasara al menos a saludar. Le dije que haría lo posible. Volví de nuevo a mi ciudad, me concentré en mi trabajo, pero me mataba la curiosidad de verla de nuevo. No sabría qué le diría, cómo estaría físicamente, si me atraería o no. Pocas fotos de ella veía y era una mujer adulta pero hermosa,
Su cara preciosa no se me borraba de mi mente. ¿Qué te pasa, David?, me decía a menudo, que eso ya era parte del pasado, que no me hiciera vanas ilusiones, que eso sería imposible. Pero con la magia del Internet, las redes sociales, todos los recursos informáticos disponibles, me puse a investigar sobre el tema, la unión carnal entre primos y en sí, el matrimonio entre parientes de tipo 4, o sea primos hermanos, es más común de lo que se cree. El 30% de las uniones en el mundo son de primos hermanos, que legalmente son pocos los países del mundo que legalmente lo prohíben, y justamente en el que vivo no está prohibido, solo interfieren los aspectos religiosos y culturales. Pero ni siquiera las religiones los prohíben, si lo reglamentan, como el caso de la Iglesia Católica. Lo único que emite es una dispensa arzobispal para permitir la unión, que se tienen que tomar en cuenta los aspectos médicos, exámenes genéticos de compatibilidad, entre otros, pero que en su mayoría los riesgos de descendencia con males apenas son el 8%. Leí historias reales de casamiento entre primos, me decía que eran afortunados esas personas, y habían muchos casos en mi país de residencia. Incluso en la Biblia habían casos emblemáticos, como Isaac el hijo de Abraham se casó con Rebeca su prima, y después Jacob se casó con sus primas Lea y Raquel, eran primas hermanas todas, y casos más en la historia reciente. Lancé maldiciones que si esto se lo hubiese mostrado a ella años antes, quizás la situación sería otra y no estaría con ese patán que tenía por esposo. Actualización parte 3. Llegó el día comenzando la tarde, iba nervioso a casa de Margarita, con mi equipaje, era un viernes y trabajaba el sábado, estaría esa semana hasta el jueves. No fui a un hotel, pero estaba dispuesto a correr riesgos porque quería verla así estuviese el patán de su esposo ahí, y llegué, toqué la puerta nervioso. Me abrieron y me recibió mi prima Margarita como siempre. Nos saludamos y entonces le dije que había venido pero que me iba a quedar en el hotel cercano. Ella me dijo que si sobraba una cama y que no me quedara en el hotel. En eso bajó del segundo piso Maggie, su esposo no vino. Suspiré cuando me enteré. Cuando ella me vio, nos quedamos mirando el uno al otro. En unos incómodos segundos hubo un silencio. Mi prima Margarita terminó el silencio cuando nos dijo: los dejaré solos para que se saluden, debo atender algo. Maggie, lleva a David a su cuarto. Yo me acerqué a Maggie y nos dimos un abrazo cordial, un beso en la mejilla, y tomé mi bolso de viajero y ella me dijo que la siguiera. Nos saludamos normal y todo bien, pero escuchar su dulce voz, ver su cabello dorado, ya. Era una mujer adulta, tenía mi misma edad, 31 años, yo me siento en la cama y ella se sienta en un pequeño asiento de peinadora y me dice: cuando tiempo sin vernos, te ves todo un hombre, te ves guapo. Yo le dije que la veía igual, ella sonrió y me dijo: mentiras. Obviamente no era la niña de 15 años sino una de 30, pero aún para mí, se veía hermosa. ¿Cómo están tus cosas? Supe que te divorciaste, me preguntó como para iniciar una conversación. Le dije que estuve casi 8 años casado, pero que al final todo se complicó, que iba a tratar de rehacer mi vida después que termine algunos proyectos y luego ahí veré si consigo una esposa que me comprenda. Ella entonces dijo que esperaba que todo saliera bien, que terminó su carrera universitaria de Derecho pero que no la ejerce. Entonces le pregunté el por qué y en eso se escuchó un niño corriendo. Era su hijo menor José de 12 años, ella me lo presenta: él es tu primo David, se quedará unos días con nosotros. El niño me mira y joder, el aspecto de mi familia se reflejaba en él. Le digo que nuestra sangre es fuerte, se parece mucho a ti. Ella sonríe orgullosa y abraza a su hijo. Él le dice que su hermano Antonio irá a salir, que él no lo iba a dejar salir y ella le responde que se iba a encargar de eso. Ella se levanta y me dice: esa es la razón por la que no ejercí. Los niños, termina de llegar, báñate y te cambias, voy a servirte el almuerzo, debes tener hambre. Ella sale de la habitación y me siento. Ahí noté que mis sentimientos hacia ella no se fueron, sino que estaban dormidos y estaban despertando de nuevo. Pero el mismo problema de siempre, es mi prima hermana y además estaba casada, pero vi que su mirada era infeliz. Quizás lo que le daba felicidad eran sus hijos. No hago más cosas y me dispongo a terminar de llegar. Hice lo que ella me dijo, me bañé, me cambié de ropa a una más holgada, unas bermudas cortas que se veían mis grandes piernas de ciclista de montaña, una franela negra con la imagen de la banda Iron Maiden, y Maggie me dice: ¿no cambias el estilo de música? Le respondí que un metalero es metalero hasta que se muera. Entonces aproveché y le pregunté a solas: ¿desde cuándo no vas a un concierto de metal? Ella miró abajo,
se mordió los labios y me dijo, desde aquella vez que fui contigo, y le dije, ¿aún te recuerdas de ese día y lo que pasó? Y ella levantó su mirada y me dijo, todo el tiempo me acuerdo como si fuera ayer de ese maldito día. Se levanta y se va para la cocina. Yo me quedé impactado, no supe interpretarlo porque maldijo ese día. Para mí fue uno de los mejores días de mi vida, pero no entendía nada, quería una explicación. Pero llegó mi prima Margarita y a toda voz me pregunta si ya comí. Se cambió el tema y hablamos de otras cosas. Esa noche nos cruzamos miradas. En eso llegó el esposo de mi prima Margarita de su negocio, me saludó y tenía una botella de licor y quiso que tomáramos esa noche, por lo que nos sentamos en la esati de su casa y eventualmente Maggie subía, se tomaba un trago y bajaba. Yo conversaba con el resto de mi familia y cuando se terminó la botella yo estaba algo mareado. Al irme por las escaleras mi habitación quedaba 2 pisos abajo en la parte baja de la casa y en la misma, caminando vi desde el segundo piso que Maggie me observaba. Yo la saludé con un gesto con la mano de despedida y me metí al cuarto. Al siguiente día me levanté temprano, con los efectos del alcohol dándome una tortura en mi cabeza, me doy una ducha para recuperar fuerzas y salgo vestido a trabajar. En eso Maggie, que vestía una sensual y transparente dormilona, me llega con un café bien cargado y me dice, sentí que te bañabas, bajé y te preparé el café, lo tomo y era el café más rico que había probado. No sé si era porque ella lo hizo o mi descompuesta cabeza producto de la botella me lo pedía. Le agradecí y le entrego la taza y nos tomamos de mano. Sentimos una sensación, pero ella toma la taza, la coloca en la mesa, me da un beso en la mejilla y me despide. Nos vemos a la noche, le dije, y salgo apurado al trabajo. Realizo mi trabajo. Quería terminar rápido, quería ver a Maggie, ya que no me quitaba de mi mente su imagen. En eso algo interno me dijo que no me ilusionara, pero el corazón ciega la razón. Cuando llego a casa de Margarita, me consigo una sorpresa. Mi otra prima, Micale, la menor, que ahora era toda una mujer, también había llegado horas antes. Los hijos de Margarita, de Micale y de Maggie se los llevaron a pasar un campamento de fin de semana a una montaña con su tío, el esposo de Margarita, por lo que yo estaba solo con las 3 primas. Maggie delante de sus hermanas me dice, David, aprovechemos para ir tú, Micale y yo a un bar nocturno a parrandear. No sabía qué decir de cómo podían tomar esto, pero Margarita dice, váyanse a tomar, sinvergüenzas, ayuden a David a que encuentre una nueva novia allá. Salimos los 3 para un bar en una zona bonita de la ciudad. Tuve que bailar con las 2 a pesar que soy mal bailarín. En una pusieron música romántica y Maggie mirándome para que la sacara, tomé su mano y la llevé al centro de la pista. Ahí bailamos juntos, despacio y apegados el uno del otro, y Micale nos miraba extrañados. Maggie y yo bailábamos con sentimiento. Me susurró al oído que no me había olvidado, que lo había intentado pero que no me lograba sacar de su cabeza. Yo le dije que aún la amaba a pesar del tiempo y la circunstancia. No nos dimos un beso por temor a Micale. Cuando terminó la pieza nos sentamos y Micale dijo con ironía sarcástica, para ser primos hermanos fingían parecer muy enamorados, faltó que se besaran. La pasamos bien, ya era como las 2 a.m. y volvimos para no preocupar a Margarita. Tomamos un taxi y volvimos a casa. Margarita nos esperaba despierta. Al llegar Micale se metió en su habitación, era algo floja para la bebida. Yo me despedí de ellas y dispuse a encerrarme. Un rato después, en ropa de dormir, me abren la puerta suavemente. Era Maggie, que entra rápidamente y se me abalanza encima de mí y me besa profundamente con pasión. La tumbé en la cama y me paro a cerrar la puerta. Ella me hace un gesto para que no haga ruido. Entonces me besa de nuevo y pasó lo que debía pasar hace años. Nos quitamos la ropa e hicimos el amor con mucha pasión, pero en silencio. Tapaba su boca para no hacer ruido, sin protección, sin precaución excepto por el ruido. Duramos algunas horas ahí. Cuando terminamos ella me dice que maldice el día que nos besamos porque me tuvo en su mente, que nunca me ha podido sacar de ella, que su matrimonio era un desastre desde el primer día, y ahí me reveló una verdad que me dejó frío. Cuando ella, tratando de olvidarme, se entregó a su novio, al terminar ella lo llamó por mi nombre. Fue tanta la furia de su hoy esposo que la dejó, pero salió embarazada de él y como era menor de edad tuvo que hacerse responsable, que él la ha tratado como una cualquiera desde ese día. Eran 14 años de sufrimiento. Yo le dije que tenía que tomar una decisión, pero que le era imposible por sus hijos. Él era quien mantenía el hogar y que cuando supo que me casé vio todo perdido.
Le pregunté entonces cómo quedaríamos y ella me dijo que esa sería la primera y última vez que estaríamos juntos, que tenía que hacerlo conmigo para definirse. Entonces le dije que pensaba, si yo era un simple despecho o venganza. Ella me dijo que no. Sabía, se levantó, me dio un beso y me advirtió, que nadie sepa de esto, he tomado anticonceptivas así que no creo salir embarazada de ti, solo imagina el riesgo de esto y que salga con problemas. Entonces le dije que sería la última vez que nos veríamos, porque yo no me la podía sacar de la mente tampoco. Ella salió de la habitación a su cuarto y dijo que mañana limpiaba las sábanas para no dejar la evidencia de nuestro encuentro amoroso. Actualización 4. Pido disculpas por lo largo de esto, pero es que tiene mucha tela que cortar y quiero aplicar las reglas ortográficas y gramaticales adecuadas, aparte que tuve mucho trabajo hoy 1 de mayo a pesar de ser un feriado en mi país. Maggie me levantó muy temprano en la mañana, ese domingo estaba haciendo frío, me trajo sábanas nuevas y quitó las sábanas usadas y las llevó a lavarlas, yo acomodé las otras y Margarita se levanta y me hace el desayuno. Comí callado, no sabía qué decirle a Maggie. Maggie me trataba con indiferencia, se notaba la tensión en el ambiente. Micale y Margarita notaron nuestro silencio y la mayor preguntó, ¿por qué tan callados? Micale agregó, claro, estaban bailando muy pegados ayer, mucho. Cuidado ustedes dos. Maggie interrumpe y dice, solo fue un baile, tenía ganas de bailar esa pieza, ¿verdad David? Yo solo afirmé vacilando, y dije que no había nada malo en bailar. La presión de los siguientes días cuando Maggie me miraba no la soporté, me seguía tratando con indiferencia y a secas, no lo aguantaba, porque quería tenerla. Al final me excusé con Margarita y su esposo en que tenía que irme al hotel, argumenté que la empresa me lo había pagado y debía justificar el gasto, era mentira porque mis viáticos eran libres, sé que ellos no se la creyeron, pero igual me despedí de Margarita, Micale, y luego de Maggie, nos abrazamos con afecto y me fui. Se me olvidaba que Micale se había ido a vivir con su esposo en una zona agrícola en las afueras de mi ciudad. Este dato es importante. Pasaron unos 3 meses y me enteré por Margarita que Maggie estaba embarazada de nuevo, de 3 meses, se me activaron las dudas y traté la forma de contactar a Maggie, pero ella rechazaba mis llamadas, me había bloqueado de todas las redes sociales, me sentí lleno de dudas, porque la cuenta coincidía, volví a mi casa y seguí en lo mío, que pase lo que tenga que pasar. Me dije. A los 9 meses, Maggie tuvo un varón sano y fuerte, el orgullo de su esposo por tener otro hijo varón y me mostraron la foto del mismo, sentí una conexión con ese niño pero no me atrevía a decir nada, esa respuesta solo la podía tener Maggie, pero después sucedió una tragedia. Meses después el esposo de Maggie por su carácter dependenciero se metió con una gente mala y pagó con su vida por una riña. Sí, Maggie había enviudado, el muy bastardo dejó deudas, que Maggie no podía pagar, ahora tenía 3 bocas que alimentar, sin empleo, ella toma una decisión difícil, vende el apartamento donde vivía para pagar deudas y decide irse para donde sus padres, que justamente vivía en la misma ciudad donde Margarita, pero antes decide pasar por mi ciudad para hacer escala donde su hermana Micale, la que vivía aquí. Yo me entero y decido ir a hablar con ella, nos vimos, ella entonces me abraza, me pide perdón por bloquearme pero le dije que no había nada de perdonar, ella estaba buscando consuelo y tal vez ustedes amigos me tengan rabia pero no pude decirle que no, como era una granja donde se estaban quedando buscamos hablar a solas, ella me explica sus problemas y lo que pensaba hacer. Su hijo mayor se iba a quedar con los abuelos paternos, el segundo y al menor que le pusieron el nombre del mismísimo bastardo, le pusieron Darío. Ella me confiesa que Darío es hijo mío, notó que cuando no bajó el periodo y sacó la cuenta, su esposo se creyó que era de él. Otra vez no supe cómo reaccionar, tengo un hijo pero no lo puedo celebrar. Tiene el apellido de otro, yo quise recriminarle, tuve sentimientos encontrados, pero la entendí. En serio amigos, ¿qué podíamos hacer en esa situación? ¿Qué le diríamos a la familia? Mi madre ya había fallecido hace años, pero mi padre, mis tíos que son sus padres, sus hermanas y el resto de toda la familia.
Entonces se me ocurrió una idea, le ofrecí que viviera conmigo, yo estaba viviendo solo, que necesitaba una mujer que atendiera mi casa, una casa grande y real, que los niños tendrían su habitación y ella no viviría hacinada en un cuarto en el pequeño apartamento de mis tíos, en mi casa sería la señora de la casa. Maggie aceptó pero me dijo que la condición era que el niño crecería con mi atención pero tanto él como sus hermanos crecerían creyendo que Darío su esposo muerto era su padre. No me gustó la idea, pero le dije que aceptaría pero que lo revisaríamos después de hacerle una prueba de ADN al pequeño, la cual Maggie dijo que no era necesaria pero que la autorizaba. Maggie y yo comenzamos a vivir nuestro feliz concubinato encubierto, pero es nuestro amor, nuestra pasión. Nuestros familiares comenzaron a notar que vivíamos en pareja, era obvio. Su segundo hijo notó que dormíamos juntos. Al principio ella dormía en un cuarto con el bebé, pero luego nos veía compartiendo más como pareja. Él ya tenía 14 años y no era idiota, le fue contando a sus abuelos paternos y a mi familia. Decidimos encarar a nuestra familia, les revelamos la verdad, nos amábamos, y expusimos nuestras razones. Tuve que contratar a una amiga psicóloga para que me asistiera cuando le revelara a la familia la verdad. Mis suegros tíos solo dijeron que no compartían nuestra decisión pero la respetaban, que ya éramos mayores. Mis primas cuñadas dijeron que no les parecía extraño ya que lo sospechaban. La bomba real fue la confesión que yo soy el padre del hijo menor de Maggie. Algunos mostraron cara de decepción, de que había sido concebido en una forma adúltera. Pareciera que lo de ser primos ya no era lo importante. Nos reclamaron por no habernos portado bien y respetando el matrimonio con el fallecido. No nos importó nada de esto, ya estaba hecho, debían asumirlo. Luego tocó decirle la verdad a sus dos hijos mayores. El mayor de todos estaba en la capital, montó un negocio de arte. El segundo, que terminé de criar, se estaba en casa. Me dice tío a veces por mi nombre y a veces papá, depende de su ánimo. Aunque le agradezco las veces que me llama papá, le recuerdo que debe recordar a su verdadero padre. Así haya sido un detestable, pero me confesó que él ve que trato bien a su mamá a diferencia de su padre muerto, que a veces la golpeaba y no le gustaba eso. Son sus hijos pero son mi familia, son mis sobrinos, así que no puedo mirarlos como hijastros, porque al final llevan compartido algo de mi sangre. Al final ellos lo tomaron tranquilos, les importó más que a su madre yo la estaba tratando bien y con respeto, porque los preparamos también para la verdad. Fue un trabajo decirles la verdad poco a poco. Finalmente estoy en los asuntos del registro haciendo pruebas de ADN para mostrar ante las leyes que Darío es mi hijo legítimo y que se corrija lo del apellido. Nuestro abogado nos dijo que esto es dinero y se lleva su tiempo, quizás años. No me importa, igual lo espero. Gracias por soportarme, sé que es largo pero tenía que escribirlo. Si me crees bien, si crees que no es cierto, me da igual. Agradezco a todos los que comentaron, y aclaro, no soy mexicano norteño donde este tipo de relación al parecer es muy común. Estoy en un país sudamericano donde esta situación es complicada. Espero que si alguien me lee y está de amor con su primo hermano les sirva mi historia personal. Luchen por su amor, solo son 5 partes. En verdad quisiera actualizar algo más, pero no ha pasado mucho. Solo está lo del tribunal para reclamación de poder colocarle mi apellido a mi hijo Darío. Su nombre será el karma recordatorio del exfallecido de Maggie. Sus suegros le quitaron el habla, le hablan cosas mínimas como cuando el segundo hijo de Maggie quiere ir a vacacionar donde sus abuelos paternos. Sus antiguos suegros cuando nos miran nos matan con la mirada, como si yo tuviésemos la culpa de la muerte de su hijo. El hijo mayor de Maggie aún no es que me trate muy bien, pero tampoco mal. Es claro que recibe influencia de sus abuelos ya que vive con ellos, pero yo también he tenido mis conversaciones con él. Como dije en mi otra actualización, han visto cómo respeto y trato bien a su madre, la cual ellos la adoran mucho. Maggie es mi esposa tierna, quiere trabajar y ella es egresada en Derecho. La puse en contacto con un amigo abogado que tiene una oficina de legal especializada en Derecho Laboral para que trabaje de forma parcial en asistente corrigiendo documentos, actas y todas esas cosas que hacen los abogados. Tuve que pagar dinero para la colegiatura, pero ya firma documentos y por eso le pagan una comisión. En verdad me ayuda en la casa. Cambiamos de coche diagonal carro. Tenía una camioneta utilitaria ya vieja y compré un vehículo sedán más nuevo y familiar. Mi trabajo ahora es más en la ciudad y no tengo que estar viajando como antes, pero de vez en cuando me toca ir a donde Margarita. Maggie me acompaña, es muy unida a su hermana mayor.
Adoptamos una gata y una perra callejera, creo que esto nos faltaba en la vida. Los fines en nuestra ciudad salimos juntos en familia, a veces compartimos con Mikale en su granja ya que su esposo que es agrónomo, tiene unas tierras cultivables y están dedicados a la explotación de cañas de azúcar. A veces Mikale se queda en nuestra casa y nos turnamos con el cuidado de los niños cuando queremos salir. Mis suegros que son a la vez mis tíos aceptaron nuestra relación. El resto de la familia, mis demás tíos, primos, etc., no nos han criticado, algunos se extrañaron pero les da igual. Mi hijo Darío crece grande y fuerte, algunas veces bromeo con Maggie diciéndole que le ubiquemos el rabo de cerdo que dicen las malas lenguas que hijo entre primos sale deforme, Maggie me tira malos ojos que el chiste es malo, nuestros conocidos no dicen nada al respecto, espero arreglarlo del apellido lo más pronto posible, no diré por aquí cuál es nuestro apellido, pero usaré como ejemplo como que espero que a mi hijo lo llamarán así Darío Smith Smith, me siento súper bien de tener esta familia, mi familia en todo sanguínea y por afinidad. Ya creo que no publicaré más, gracias por leer.